Bienvenidos una vez más a su programa Cubículo Legal. El día de hoy tenemos un invitado especial y trataremos un tema muy importante que presentará nuestra compañera Alejandra Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra todo el teleauditorio el día de hoy? Nos encontramos en una locación especial. Estamos grabando en un restaurante de antojitos mexicanos, Las Margaritas y El Coyote. Tendremos un tema muy interesante que es el del testamento. Para ese efecto contamos con la grata presencia del licenciado Enrique Gallaga Esparza, notario número 15 de la ciudad de Tijuana. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a los órdenes. Licenciado, aprovechando que tenemos su honorable presencia, ¿nos podría explicar un poco acerca del testamento? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bien, vamos a definir primero qué es el testamento para luego describirlo, para desglosar su definición. Nuestro Código Civil dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Recalco los términos que el Código Civil señala. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto, dice la ley, personalísimo. ¿Por qué? Porque solo puede testar una sola persona por documento, por acto. No pueden dos personas, aun cuando sean parientes o sean cónyuges, testar en un solo documento. Revocable, ¿por qué? Porque la persona piensa que cuando hace testamento ya no lo puede cambiar. Sin embargo, la ley lo define como una característica muy especial que por su naturaleza jurídica es revocable. Es decir, la persona puede cambiar de testamento en cualquier momento. Y libre, ¿por qué? Porque la ley busca a toda costa garantizar que la persona tenga la absoluta libertad, valga la redundancia, de disponer de sus bienes sin presión de ninguna naturaleza. Entonces es un acto por el cual la persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Y lo aclaro porque la gente a veces piensa que van a ser los bienes que tiene en el momento que hace testamento, sin embargo son los bienes y derechos que tenga al morir. Y ahora que ya nos habló acerca de qué es el testamento, ¿nos pudiera contestar a la pregunta, ¿quiénes pueden hacer un testamento? Sí, pueden hacer su testamento todas las personas capaces. ¿Quiénes son las personas capaces? Pues el Código Civil dice quiénes son los incapaces. Los incapaces son las personas, los sordomudos que no saben leer y escribir. ¿Por qué? Porque los sordomudos que no saben leer y escribir están totalmente incomunicados. No hay manera de que digan su voluntad ante el notario. Son los ebrios consuetudinarios. La ley habla de aquellas personas que hacen uso inmoderado de bebidas alcohólicas o de drogas y enervantes. Son considerados incapaces. Claro que en estos casos tiene que haber una declaración de un juez sobre establecer el estado de interdicción de esas personas. Y obviamente los menores de edad que tienen una incapacidad natural. Sin embargo, el Código Civil establece una excepción al caso de la mayoría de edad y dice que pueden testar aquí en Baja California las personas que tengan 16 años o más. O sea, establece un mínimo de 16 años para poder realizar su testamento ante el notario público. Y en este caso que menciona a las personas incapaces, licenciado, si bien es cierto, son incapaces, pero algunas de las veces pueden tener bienes estas personas. Sí. ¿Qué pasa para cuando mueren o lo pueden hacer por conducto de alguien estas personas incapaces? Sí, muy bien. Las personas incapaces no pueden disponer de sus bienes. O sea, acuérdense que en nuestro código hay dos tipos de capacidades: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todas las personas desde que nacemos. O sea, la capacidad de adquirir bienes por cualquier título a través de nuestros representantes legales si somos incapaces o a través de nosotros mismos si somos capaces. Pero la capacidad de ejercicio solo la tienen las personas mayores de edad y que no tienen alguna incapacidad. Entonces, los incapaces se asimilan a los menores de edad, no pueden otorgar testamento porque no tienen la libre disposición de sus bienes. No pueden otorgar. Sí pueden adquirir bienes por herencia, puedo nombrar en mi testamento a un incapaz, mas él no puede otorgar su voluntad porque su voluntad se considera no apta para disponer de sus bienes. Entonces, eso quiere decir que las personas incapaces sí pueden hacer su testamento, pero por conducto de su tutor, no, de alguna otra persona. No, las personas incapaces no pueden disponer de sus bienes de ninguna manera. O sea, no pueden otorgar testamento. Las personas incapaces pueden heredar, pueden ser nombradas herederos y adquirir a través de sus tutores o representantes legales, de quien ejerza la patria potestad, pero ellos no pueden disponer de sus bienes. ¿Por qué? Porque las personas incapaces están representadas por quienes ejercen la patria potestad en el caso de los menores o por un tutor en caso de mayores con discapacidad. Esas personas están representadas por un tutor.
Sin embargo, su tutor tiene limitaciones. En protección de su patrimonio, esos tutores no pueden disponer libremente de los bienes, sino a través de un procedimiento judicial, en caso de que ya tengan los bienes en propiedad. Por lo tanto, el acto de testar no está para los incapaces. ¿Y nos pudiera comentar qué tipos de testamentos hay o cuáles son los que se pueden hacer ante un notario? Sí, hay varios tipos de testamento. En este caso voy a referirme a dos, que es el testamento público abierto, que es el más común, y el testamento público cerrado. El testamento público abierto, la persona simplemente acude ante el notario, va a expresar su voluntad en forma directa y oral. O sea, no se vale que la persona lleve memorias o lleve apuntes. Los podrá llevar para consultarlos en caso de algún dato que quiera establecer en su testamento, mas no para indicar al notario su voluntad a través de un escrito. La ley dice que lo tiene que hacer en forma directa, en forma oral, en forma libre, sin presión de ninguna naturaleza. Entonces, el testamento público abierto, por eso se llama público abierto, porque lo hace en el momento. La ley establece que el testamento debe hacerse en forma ininterrumpida, pero ahora sí, afortunadamente, la ley nos dice que el acto de considerarse ininterrumpido es desde que se inicia la lectura del testamento hasta la firma del mismo. Por lo tanto, ese documento es abierto. ¿Por qué? Porque el notario lo escucha directamente del interesado, queda plasmado en el documento, en el protocolo, y quien se va a enterar pues va a ser el notario y seguramente los que asisten al notario en la redacción del mismo. El público cerrado tiene la característica que la persona elabora su testamento por escrito, lo guarda en un sobre, cierra el sobre y lo presenta ante el notario. Va a declarar bajo protesta que en ese documento, en ese sobre, se contiene su última voluntad, su testamento, para después de su muerte el notario levanta un acta, pero ni el notario, ni las personas que trabajan en notaría, ni nadie se entera del contenido porque está cerrado. Es público porque se presenta ante un notario, pero es cerrado. ¿Por qué? Porque el notario ni nadie se da cuenta del contenido del testamento. Licenciado, ¿y para ese tipo de testamentos se ocupa de testigos? Mira, ya hace algunos años, ya más o menos hace como más de 7 años, nuestro Código Civil se reformó y anteriormente nuestra ley señalaba que se requerían 3 testigos. Esto era muy complicado en la práctica porque tenían que ser 3 testigos que no tuvieran ni parentesco con el notario ni parentesco con las personas a las que quisiera beneficiar, para que no se presumiera presión. Se suprimieron los testigos y solo son los testigos necesarios, dice la ley, a elección del testador. El testador puede querer que haya testigos en su testamento, ya se habla de 2 testigos. Sin embargo, la práctica y lo recomendable es hacerlo sin testigos, salvo ciertos casos. Si la persona, por ejemplo, no sabe leer ni escribir, pero es una persona que tiene capacidad legal, pero no sabe leer y escribir, la ley dice que esta persona debe hacerse acompañar de 2 testigos. ¿Por qué esto? Porque se parte en cualquier acto jurídico ante notario que el documento que se elabora y que se firma ante el notario, además de la lectura que de ese documento hace el notario, la persona que lo otorga tiene la capacidad de leerlo por sí mismo. Si la persona que hace un testamento no sabe leer, entonces la ley previene esa posibilidad y uno de sus testigos que él elija le leerá también el testamento. Entonces, en este caso, de no saber leer y escribir, pueden otorgar testamento, pero acompañado de 2 testigos. Ahora, los testigos es importante que no sean ni parientes del testador, ni parientes de las personas a las que quisiera beneficiar. ¿Por qué? Porque si lo hace y aparecen los testigos, y vamos a pensar que la persona deja como heredero al hijo de uno de los testigos, se invalida esa designación porque se presume que hubo presión. Aunque no lo hubiera habido, hay una presunción legal que no admite prueba en contrario y por lo tanto esa designación queda invalidada. ¿De acuerdo? Y hay otro caso, el testigo que no ve. Puede ser un testigo que no vea absolutamente nada, que sea invidente, un testigo que tenga dificultad para leer también por su razón de su vista, también se tiene que hacer acompañar de testigos. Lo importante es que los testigos siempre van a ser necesarios cuando la persona de alguna manera tenga deficiencias para poder leer su testamento, para darse cuenta fehaciente del contenido del mismo y que no nomás se concrete a la lectura del notario, sino a la lectura de uno de sus testigos. Es decir, que el testador corrobore a través de sus testigos que lo que dijo al notario es lo que está sentado en el protocolo. Okay. Nos comentaba, ¿los testigos se ocupan tanto para el testamento público abierto y también para el público cerrado o solamente para uno? Para el público cerrado se establece únicamente para el efecto de levantar el acta.
El testador va a declarar bajo protesta ante el notario y ante los testigos que en ese sobre se contiene su documento, pero en ese caso también los testigos en el público cerrado no se van a dar cuenta del contenido del testamento. Es únicamente para el acto de depósito del testamento ante el notario. Muy bien, excelente. ¿Le pudiera comentar al teleauditorio qué requisitos necesita una persona para acudir al notario y hacer su testamento? Es decir, si tiene que anexar algunos documentos, los títulos de su propiedad. Muy bien, buena pregunta. Yo sí le digo a la gente que el único requisito el principal requisito es plena capacidad, o sea que la persona esté totalmente lúcida. Si es una persona que sufrió alguna enfermedad o está sujeta a algún medicamento o algún tratamiento que le impida manifestar su voluntad con plena libertad, con pleno conocimiento de lo que está haciendo, no puede hacer testamento. Entonces, primer requisito, la plena lucidez. Hay personas que desgraciadamente buscan llevar al testador cuando ya sufrieron alguna embolia que a veces los imposibilita para razonar bien, algún problema de salud mental, alguna cuestión derivada de medicamentos que no les da una lucidez absoluta y por lo tanto el notario debe negarse a que el testador haga su testamento porque no está plenamente consciente de lo que está haciendo. Entonces ese es el requisito. El siguiente requisito es simplemente de identificación. Generalmente es a criterio del notario identificar con 1 o 2 identificaciones, la mayoría lo hacemos con 2 identificaciones oficiales con fotografía, pues obviamente que sean recientes, que nos demuestren que es la persona que está acudiendo ante nosotros. Y la cuestión de qué va a llevar ante el notario, pues eso no tiene que acreditar nada, simplemente lo va a manifestar y si quiere mencionar algún bien en particular, llevar los datos de identificación a efecto de que se pueda plasmar y haya certeza sobre lo que quiso dejar el testador. Bueno, por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando nos sigue comentando sobre este tema interesante. Con mucho gusto. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos.